Nosotros somos seguidores de Yeshua. La pregunta es, ¿qué tanto lo conocemos? Esta es la tercera parte de Yeshua es Dios. ¡Comenzamos! Ministerios 710. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Estamos en otra enseñanza más. Estamos en la tercera parte de la pregunta, ¿Yeshua es Dios? Bien, creo que esta serie, que esta es la tercera parte, pues no estoy buscando confundir a las personas, ni agredirlos, ni mucho menos. La verdad no. Créanme que este tema lo he estado masticando desde hace tiempo, diría yo un poquito más de un año, investigando, preguntando a personas pues que llevan más tiempo en el estudio del contexto hebreo. Yo apenas estoy aprendiendo y lo poquito que aprendo lo enseño. Pero este tema como que yo le iba, todavía no es tiempo, todavía no estoy con toda la información necesaria, pero me di cuenta que ya tenía la base sólida de información para poder compartirlo y por eso estamos dando esta serie. Yo sé que se han generado dudas, pero por favor te pido, así, de estos amigos que somos, hermanos, les pido por favor, denme la oportunidad de terminar toda la serie. Yo les decía que pueden ser 4 o 5 enseñanzas o partes. Y por favor, tomen nota, no crean nada de lo que hay ahí, de lo que yo pueda exponer. Chequen historia y vean cómo todo se ha venido distorsionando a través del tiempo. Entonces, yo lo único que hago es buscar información y se los expongo. Ustedes chequen si es cierto, busquen enciclopedias, busquen libros, en fin, cómo era el pensamiento del antiguo Medio Oriente. Todo eso es importante para que nosotros lo entendamos. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con la enseñanza y creo yo que va a ser muy interesante lo que hoy vamos a ver en esta tercera parte. Vuelvo a reiterar, por favor no crean nada hasta que puedas tú investigarlo, examinarlo y verificarlo con las escrituras, por supuesto, en su contexto hebreo e histórico. Y cuando hablamos de la parte histórica, pues por supuesto que tenemos que acudir a escritos históricos que no están dentro de lo que es la misma Biblia, pero que son libros que han sido avalados a través del tiempo. Historiadores, en fin, ya hemos hablado de ese punto. Pues bueno, vamos a comenzar porque sí hay bastante que hablar en esta, en esta tarde. Bien, Yeshua es Dios, es la tercera parte. Si Abba lo permite, en este próximo Shabbat daré la cuarta parte de esta serie. Y yo creo que voy a estar dándolo así, a la mitad de semana grabamos otro para avanzar más rápido. Y ya si hubiera algunas preguntas, las voy a ir recopilando porque veo que están escribiendo. Si no, pondré yo ahí en el muro de Facebook de Ministerio 710, que si hay alguna pregunta de la serie, y ya recopilaré las preguntas y pues ahora sí que voy a responder lo que sé y lo que no sé. Voy a decir, pues no sé. Vamos a investigar, vamos a estudiar, voy a preguntar a personas que llevan más tiempo en esto y posiblemente ellos nos puedan ayudar. Entonces, pues bueno, yo siempre lo he dicho, no soy experto en el hebreo, en el griego, lo poquito que estudio lo enseño, lo poquito que voy investigando lo voy enseñando a la congregación local aquí en Pachuca Hidalgo y por supuesto se los comparto a ustedes y espero que sea de utilidad. ¿Ok? Bueno, ya saben que yo les amo, les aprecio, somos hermanos y vamos a seguir adelante con la primer diapositiva de que sí, Yeshua es Dios. Recordemos esto del contexto. El contexto es importante, es el conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente. Esto lo debemos tener bien claro, mis queridos amigos. Dice, el contexto histórico y social incide sobre el significado de la obra literaria. Entonces, hemos estado hablando
de acerca del contexto, porque hemos oído una frase, dice que un texto fuera de contexto lo agarramos de pretexto. Y es razón, tiene razón, cuando no lo estamos viendo como debe de ser. Con esto no estoy diciendo que yo tengo la razón en todo, ni estoy buscando que estés de acuerdo conmigo. Por supuesto que no, tú eres una persona pensante, que tienes tus propias opiniones y eso está bien, es respetable. Por eso yo siempre les he pedido, investiga, verifica todo lo que yo te pueda compartir. Al final, toma tu propia decisión. Sencillo, toma tu propia decisión y si estás de acuerdo o no estás de acuerdo conmigo, no hay problema, mi hermano. Lo más importante es que tú y yo caminemos en paz y que tú puedas tomar tus decisiones de acuerdo a lo que tú investigues. ¿Sale? Bien. Lo importante de Ministerio 710, y ese es lo que yo deseo, es que las personas no crean nada, sino que ellos mismos se pongan a estudiar. Lo que estamos haciendo es motivarte a que estudies, a que investigues, y pues las herramientas que nosotros usamos, pues te las hemos compartido. No escondemos nada, al contrario, queremos que tú puedas aprender y lo puedas compartir también con otros. Lo que tú aprendes, que tú mismo enseñes. Bien, ahora, también el contexto es el conjunto de elementos lingüísticos que incluyen y proceden o siguen a una palabra o oración que puede determinar su significado o su correcta interpretación. Lo hemos dicho, lo vuelvo a decir. En esta tercera parte, el verbo cantar tiene significados distintos. Por ejemplo, el tenor cantó, que habla de una melodía, pero también dice el detenido, el delincuente, o simplemente detenido, cantó, es decir, pudo confesar su malicia, lo que hizo. Bueno, ahora también las escrituras hebreas fueron escritas por hebreos, en la gran parte, para hebreos, para leerse en ese contexto hebreo. ¿Ok? ¿Cuál es el problema que nosotros estamos confrontando con respecto a las enseñanzas? Que las estamos estudiando afuera de ese contexto hebreo. Yo en lo personal conocí de las escrituras hace muchísimos años, tenía yo 15 años, imagínate, tenía yo 15 años de edad, ahorita tengo 57 años cumplidos y estoy feliz de que mi padre me haya permitido vivir estos 57 años y pues todos los años que él quiera que yo exista, todos los años que él ya marcó que voy a existir, me la voy a pasar enseñando Torah, porque para eso nací, para dar testimonio de la verdad, igual que tú. ¿Ok? Tenemos ese mismo propósito. Bien, entonces el problema fue que yo estudié todo fuera del contexto hebreo. Es más, jamás pensé en el contexto hebreo. A mí me enseñaron, sí, pero eso fue allá. Nosotros tenemos que aplicarlo aquí en nuestra vida, que no sé cuánto. Y pues en esa manera, pues lo fui aplicando. Lamentablemente, pues fue un error garrafal. Por ejemplo, aquí está el dibujo que ustedes pueden ver. Vemos a dos personajes, que uno es hebreo, israelita, conoce el contexto hebreo, y el otro es una persona con una mentalidad helenista, una mentalidad griega, que está influenciado bajo el paganismo romano, sus tradiciones romanas que celebran, que no vienen en las escrituras como tal, pues ya los hemos dicho, la Navidad, el Año Nuevo. En el Año Nuevo celebran el dios Jano. Investiguen todo eso, por favor. A mí me preguntan, ¿tú celebras el Año Nuevo gregoriano? Digo, no, no lo celebro. Para mí es el calendario bíblico, que es el que pongo atención. El gregoriano, para mí, yo le llamo el calendario fiscal. ¿Por qué? Porque es donde nosotros tenemos que ir viendo para pagar los impuestos y es la manera en que este mundo coordina sus eventos a través de un calendario gregoriano. Pero en lo personal, mis ojos están puestos en el calendario bíblico para la cuestión del Shabbat, para la cuestión de las fiestas, cuando celebrarlas, en fin. Entonces vemos acá que hay como un 6 o es un 9. Y esto representa las escrituras hebreas. ¿Cuál es el correcto? ¿Cuál es el contexto correcto? El hebreo, por ahí tiene, por ustedes pueden ver que le puse una menor A para distinguirlo. Es una persona que cree en Yeshua, que, que cree en Yeshua como el Mesías enviado por el Padre
y que pues conoce las escrituras hebreas, el Tanaj, o conocido como Antiguo Testamento, conoce también el Brit Hadashah, lo conoce, pero siempre en ese contexto hebreo, en el pensamiento hebreo, de acuerdo al pensamiento hebreo, que eso es importante. Sin embargo, tenemos por el otro lado a un personaje que tiene una mentalidad griega, pensamiento griego, y esas influencias de fiestas paganas. Entonces él dice, es un 9 y así lo enseña. Dice, miren, esta escritura nos muestra el 9 y sacan la doctrina del 9. Sin embargo, no está, esa doctrina del 9, por supuesto que está fuera de contexto y está fuera de la verdad, está lejos de lo que realmente el Padre está transmitiendo a través de los profetas. Bien, pues vamos a seguir aprendiendo en esta enseñanza. Ahora, la pregunta que es importante es, ¿en qué contexto o conceptos estudias las escrituras hebreas? ¿En qué contexto lo haces? O sea, no es lo mismo leer que estudiar. Hay personas que leen las escrituras, pero sin embargo no las estudian, nada más leen. Y yo creo que aquí podemos ver dos contextos importantes, que es el contexto cristiano, o en la perspectiva cristiana, o estudiar las escrituras en el pensamiento cristiano occidental, ecuménico, que nació en Nicea. ¿Sí? El concilio de Nicea fue el primer concilio ecuménico que fue registrado y que está ahora sí que decretado todas sus creencias y dogmas de Navidad y muchas cosas que hoy se celebran. Nacieron ahí en Nicea. Si no habías oído acerca del concilio de Nicea, pues te invito. Busca en las enciclopedias concilio de Nicea, incluso hay hasta algunos donde vienen todos los puntos que se trataron y pues vas a conocer qué fue y cómo era el pensamiento cristiano, el pensamiento griego helenista, ahora sí que vestido con fiestas paganas. Y por el otro lado también abajo dice ahí el pensamiento, el contexto hebreo, que es un contexto histórico, conocer el año, el tiempo y cómo pensaban en ese preciso momento, en ese contexto histórico. Creo que es relevante que nosotros lo podamos ver. Ahora, la pregunta que hemos estado manejando y que hemos estado estudiando, el nacimiento virginal de Yeshua, incluso la parte 2, te recomiendo, ya les puse el blogger, incluso aquí en YouTube les voy a poner el blogger donde vamos a recopilar todas las enseñanzas, la 1, la 2 y la 3 que estoy ahorita dando, y cada una va a tener un blog especial con información. En la parte número 2 acabo de agregar un pequeño video médico acerca de la menstruación, dura 4 minutos, para que tú también lo puedas ver de una manera médica, científica, qué significa eso, la ovulación, lo que es la menstruación, y cómo fue lo que sucedió con Miriam. ¿Sí? El nacimiento virginal de Yeshua, ¿es verdadero o es falso? Es una pregunta que, pues bueno, depende en qué perspectiva, si en la perspectiva griega o en la perspectiva hebrea vamos a responder. O sea, ¿en qué perspectiva se va a responder esta pregunta? El nacimiento virginal de Yeshua. Bien, pues vamos a seguir. Para el judaísmo bíblico, el Antiguo Testamento, conocido así, que tiene que ver con el Tanaj, también así le dicen, se conoce en el judaísmo, el Tanaj, que es el Antiguo Testamento para los cristianos. Pues bueno, es un concepto pagano lo que les voy a mostrar en este momento. Dice, Dios tiene una relación con una mujer y la embaraza y procrean un hijo mitad Dios y mitad hombre. Entonces, este tipo de pensamiento es un pensamiento pagano. O sea, en el contexto bíblico o de acuerdo a las escrituras hebreas, es un pensamiento pagano. Pero aquí tenemos un ejemplo de Zeus que tuvo, o ahora sí que embarazó a una mujer humana y de ahí nació Hércules. ¿Ok? Entonces, aquí podemos nosotros ver cómo los contextos paganos, de alguna manera, fueron tomados también en el cristianismo que nació en el cuarto siglo, que fue decretado ya con el emperador Constantino. Fíjense cómo viene esta influencia y pues bueno,
Es por eso que nuestros hermanos israelitas, cuando un cristiano le quiere compartir de la fe en Jesús, el Jesús cristiano, pues es el que nació en el cuarto siglo en Nicea, por supuesto que ellos no se cierran y no quieren saber nada de ese Jesús. Entonces, el judaísmo del primer siglo, ¿cómo pensaban los judíos de aquellos días? Esa es la pregunta. ¿Cómo pensaban? ¿Cuál era su doctrina? ¿Ok? Y cómo interpretaban la Torah, porque en aquellos tiempos no existía el Nuevo Testamento, nada más existía la Torah y los profetas o el Tanaj. ¿Ok? Estas preguntas son importantes que nosotros debemos considerar en nuestro estudio, en nuestra investigación, y que yo te animo que tú también te pongas a investigar, y te aseguro que vas a encontrar muchísima riqueza en cómo pensaban las personas de aquel tiempo. Y cuando tú leas el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento, vas a encontrar ahora sí que esa manera de pensar, o sea, o la escritura, el estilo literario que se tenía en cada carta, en cada libro del Brit Hadashah, vas a comprenderlo mejor, porque ya viste cómo pensaban en ese tiempo, en el primer siglo. Ahora, seguimos. Requisitos para ser rey de Israel de acuerdo a la escritura en su contexto. Esto es importante, mis queridos. Chécale. 3 cosas básicas. Número 1, que sea varón. Número 2, que sea de la tribu de Judá. Y número 3, descendiente de David. La palabra descendiente significa de su simiente. Simiente, o sea, descendiente, simiente, semilla, esperma. En aquellos tiempos, ellos llamaban al esperma, le llamaban semilla. Una semilla que era sembrada en la mujer para poder procrear un ser humano. Entonces, para que alguien se pudiera sentar en el trono de David, de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a la promesa que viene desde Génesis, porque miren, mis queridos, todo está en la Torah, todo está bien especificado. Dice ahí que que el Mesías vendría de la simiente, de la descendencia de David, de ahí va a venir. Y de ahí vino el Mashiach. Pero cuando dice descendiente, significa que tiene que ser de la semilla, de la esperma, de un descendiente de David. Si no es así, pues no puedes sentarse en el trono. Ahora vamos a pensar, esto nos va a llevar a más cosas, porque dices, bueno, José pues sí venía de la línea de precisamente de David, era un descendiente de David, pero pues fue concebido, él no puso su semilla, sino que fue obra de Dios. Pero José lo adoptó y ya con eso pues pasa todo, bueno, pasa toda la bendición y la herencia. Bueno, de acuerdo a lo establecido para ser rey y sentarse en el trono del reino de Israel, tiene que ser de la simiente de David, no un adoptado. Entonces, aunque el adoptado pasa a ser hijo, no puede. Ahora, yo con esto quiero reconocer algo. Y yo me estoy dando cuenta que conforme voy estudiando, voy descubriendo cosas y digo, wow, estaba yo aquí todavía bajo la influencia romana, griega. Yo también pues, me estoy desintoxicando de todo eso y lo quiero reconocer. Yo pensaba, antes de estudiar esto y de investigar, yo pensaba que Yeshua fue adoptado por José. Pero yo ignoraba cuáles eran los lineamientos para poderse sentar en el trono del rey David. Entonces, para poder ser el Mashiach, tenía que ser descendiente del rey David, directamente de la semilla del rey David. Eso yo lo ignoraba y lo reconozco, mis queridos. Por eso yo les dije, no me sé todo, estoy estudiando, estoy aprendiendo. Y lo poquito que voy aprendiendo, como ahorita en este caso, estoy reconociendo que estaba yo equivocado. ¿En qué? Que yo pensé que Joseph o José había adoptado a Yeshua y con eso ya le pasaba a ser parte de Judá, pero estaba equivocado porque yo desconocía cuál era, de acuerdo a las escrituras en su contexto,
¿Cuáles eran los requisitos para que se pudiera sentar alguien en el trono de David? Y tiene que ser descendiente, semilla, esperma, ¿sí? Alguien que viene directo de la línea de David, un ser humano. Bueno, seguimos avanzando. Solo el padre da el derecho al trono de Israel, aunque la madre sea descendiente de David, y si el padre no lo es, no puede ser rey de Israel. Es otro principio importante. En este caso, pues, el padre era descendiente de David, venía de la tribu real, que es la tribu de Judá, donde iba a venir el Mashiach, ¿sí? La tribu mesiánica, la tribu del Mesías. Es decir, un israelita sabe perfectamente que el Mashiach viene de la tribu, de la línea de Judá, o sea, viene de esa tribu, pero es descendiente, viene de la semilla de David. Y ese es un requisito importante que nosotros debemos considerar, queridos. Ahora, conceptos ecuménicos de Nicea. ¿Están listos? Chéquele, chéquele. Dice, cristianismo católico romano, que nació prácticamente ya decretado como en el año 325 de esta era común o después de Cristo, como se conoce popularmente. Vamos a analizar varios conceptos ecuménicos que en lo personal yo también traía esos conceptos de alguna de otra forma, estaba yo influenciado y me he estado desintoxicando poco a poco. Gracias a Dios que no me ha tocado quedarme así todo, estoy confundido, no sé qué hacer, ahora como yo pensaba esto, yo pensaba el otro. No, fíjate que no me ha costado trabajo, gracias, bendito al Padre, porque tenemos que recibirlo con humildad. Si no lo recibimos con humildad, pues tronamos. Entonces yo lo veo, lo investigo, lo estudio, digo, no, pues sí, ya entiendo, así es, y sigo adelante y voy aprendiendo. En este concepto, checa lo que dice este concepto ecuménico. María, o Miriam, fue una mujer pura, inmaculada, inmune del pecado original, que nació, y dice, que nació de manera sobrenatural. O sea, aquí están diciendo que Miriam fue una mujer que nació de manera sobrenatural. O sea que la están poniendo a otro nivel a Miriam. Ojo con eso. Vamos a seguir viendo otros conceptos ecuménicos. Y luego dice, Yeshua fue formado sin participación del hombre. Fíjese. O sea que por eso es inmaculada. O sea, nadie, su propio esposo, ya era esposo Joseph, no penetró a Miriam para depositar la semilla. O sea, eso no sucedió de acuerdo al pensamiento ecuménico de Nicea. Ah, claro. Yeshua fue formado sin participación del hombre. Y si es así, entonces ahora sí ya puede entrar lo siguiente. Fíjense todos los pensamientos que tiene el ecumenismo. Dice, Joseph fue reemplazado por el Espíritu Santo y como resultado, pues fue Jesús, Dios hombre. Y estoy poniendo Jesús, porque así es el nombre que pusieron en Nicea, el Jesús cristiano, pensamiento cristiano. Y luego dice que Jesús, hablando de Jesús, dice, es la encarnación de Dios. Jesús es Dios, la segunda persona. La tercera persona es el Espíritu Santo. De ahí estamos viendo que desde el segundo siglo se empezó a manejar, a concebir el concepto de la Trinidad. ¿Ok? Entonces, fíjense ya en el cuarto siglo, en el año 325, pues ya se estaban manejando estas cosas. Pues estos conceptos ecuménicos, dice, es la encarnación de Dios, Jesús es Dios. Y yo creo que todos, bueno, hablo por mí, yo no hablo por ti. Yo digo, quizás muchas personas que en el cristianismo creíamos eso, ¿ok? Una persona una ocasión me preguntó, dice, oye, Tito, pues muchos amigos me dicen Tito, dice, oye Tito, ¿y tú a quién oras? ¿Al Padre o a Jesús? Y yo todavía no conocía o no estudiaba más bien en este pensamiento hebreo, no lo estudiaba todavía. Y yo le dije, mira, yo me acerco siempre al Padre en el nombre de Jesús. O sea que no te diriges a Jesús, no, yo me voy arriba,
al al rey del universo. Entonces, eso ya lo traía, fíjense, sin saber muchas cosas y hasta la fecha, ¿no? Ahora, el dogma católico dice, María es la madre de Dios. Eso es importante que nosotros lo veamos porque si Jesús es el Dios encarnado, entonces María, que nació de manera sobrenatural y que concibió a Jesús sin tener una relación sexual con José, entonces María pasa a ser la madre de Dios. Entonces, si Jesús es 100% Dios, entonces María es la madre de Dios. Por eso le rezan a María, porque es corredentora juntamente con Jesús. Este pensamiento católico, este pensamiento o dogma católico ecuménico, pues de alguna manera en el cristianismo de hoy en día evangélico, pues también, aunque no rezan a María y tampoco la veneran y la ven como una persona sobrenatural, que fue así como lo hacen los católicos, pero sí ven a Jesús como Dios, ¿ok? Entonces tenemos que ver este concepto. Yo les voy a invitar que esta es la tercera, en la cuarta parte vamos a aprender conceptos. ¿Qué significa Dios? ¿Qué significa que si Jesús es Dios o Elohim? ¿Qué es eso? Vamos a aprender todos esos conceptos de acuerdo al pensamiento hebreo y cuando veamos ese concepto, entonces va a empezar a tomar sentido muchos versículos de la Biblia. Bien, mis amados, vamos a seguir avanzando con toda esta información. Dice, dogma católico sobre la virginidad de María. Dice, fue virgen antes, durante y después del parto. ¿Alguna vez pensaste eso? ¿Te tocó pensar eso? A mí también. O sea, de alguna manera, así lo tenía yo acá. Que María había concebido de manera milagrosa, sin la participación de Joseph, y que era Dios puso ahí a Yeshua y puso su semilla, porque se necesita un esperma fecundando un óvulo para que esto pueda existir un ser. Se necesita. Alguien tuvo que poner un esperma. ¿Ok? Ahora, quizás me dices, oye, pero Dios que no puede formar a un ser ahí que aparezca dentro del vientre de Miriam. Por supuesto que lo puede hacer. Ahora, la pregunta es, ¿qué no puede hacer Elohim? El Elohim de Israel. Yahweh, ¿qué no puede hacer? Pues todo lo puede hacer, mis queridos. Pero yo quiero que veas algo. Nuestro Padre tiene una línea que es la Torah. Él ha marcado. Él tenía su Torah y la tenía que entregar a un pueblo, y el único pueblo que fue concebido en su mente, que fue el pueblo de Israel, y que todo inició con Abraham. Entonces vemos ahí claramente que nuestro Padre tenía un plan y una línea de cómo iban a suceder las cosas. Y todo lo iba a hacer a través del hombre. ¿Ok? Entonces, él fue formando todo, fue levantando personajes a través de la historia de Israel, personajes importantes. Entre ellos está Abraham, Moshe, o todos nuestros patriarcas. Luego vino Moshe, y luego vinieron los jueces, los profetas, y todo hasta que llegamos a David, llegamos a Mashiach. Luego vienen los apóstoles, donde son los emisarios, los seguidores, hasta el día de hoy. O sea, todo está relacionado con hombres. Que ha habido ángeles que traen mensajes y todo, pero en la parte espiritual están obrando los ángeles, pero aquí en la tierra, en nuestra dimensión espacio-tiempo, somos los seres humanos. ¿Ok? Ahora, si fuera algo sobrenatural, pues nuestro Padre puede levantar un ángel así que se materialice, que se pueda ver y empieza a hacer todo. Todo lo puede hacer nuestro Padre. Pero nuestro Padre sigue una línea. Sigue una línea. ¿Ok? No va a quebrantar sus mismos lineamientos y preceptos. Por ejemplo, tan solo cuando estaba el pueblo de Israel en Egipto, ¿pudo el Eterno haber sacado a Israel así con un tronar de dedos? De Egipto pudo haber sacado a Israel, por supuesto que pudo hacerlo. Pudo haber matado al faraón desde un principio y vámonos para afuera todos. Sin embargo, respetó al faraón,
respetó la investidura de rey que tenía en ese tiempo, lo respetó y respetó la salida hasta que el faraón dijera, salgan. Yo quiero que ustedes observen eso, que es importante que nosotros entendamos que Dios tiene lineamientos de respeto. Y eso lo debemos entender. Aquí, cómo se mueven la cuestión de reyes. Fíjense cómo nuestro Eterno respeta eso. Porque Él conoce cómo es un rey, cómo son sus decretos, porque Él mismo lo sabe. Él es el rey del universo. Ahora, si esto que estamos hablando, dice aquí que la Virgen fue concebida antes la Virgen María fue, o Miriam fue virgen antes y durante y después del parto, entonces estamos haciendo que nuestro Mashiach nació de una manera sobrenatural sin la intervención de un hombre, ¿ok? Y o sea que no fue tocada por ningún hombre. Ahora, aquí vemos cómo levantan a María como un personaje de adoración. En Sudamérica escuché que la celebran el día 8 de diciembre y aquí en México se celebra el día 12. Depende del país, entonces se dan cuenta cómo esto está influenciando en este pensamiento. De ahí viene, viene el Concilio de Nicea, año 325 de esta era común, pero después viene la Reforma Protestante, octubre 31 del 1517, con este personaje antisemita que se llama Martín Lutero, que los cristianos de alguna manera lo celebran, le brindan su respeto, su honor a Martín Lutero. Entonces Martín trajo lo que se conoce como esa reforma, pero la reforma protestante. Pero la reforma no cambió la iglesia madre. La iglesia madre, ¿cómo se entender que la iglesia madre es la iglesia que está en Roma? Es la iglesia católica romana, ¿ok? La que está en el Vaticano. Ahí está el corazón de la iglesia madre, ¿ok? Importante que ese concepto que vamos a manejar. Entonces la reforma no cambió la iglesia madre, sino que la dividió. Entonces se desprendió de la iglesia madre, sale un grupo que le llaman los hermanos separados o los protestantes. Entonces hubo división. Entonces realmente no hubo una reforma, hubo una división, la primera división que vemos dentro de la misma iglesia madre. Y creó más iglesias y denominaciones, pero tenían el mismo ADN que la iglesia madre. O sea, observen eso. Se separan de la iglesia madre, pero aún traen el mismo ADN. O sea, necesitan una transfusión de sangre. Definitivamente para poder ser diferente. Entonces Martín Lutero empieza a sacar sus pensamientos, sus doctrinas, sus teorías, tesis. Y pues bueno, aquí vemos aquí en el librito Reforma Protestante que inició Martín Lutero. Ustedes pueden ver ahí la iglesia madre, que es la iglesia católica romana, con todos sus dogmas y pensamientos que salieron desde Nicea, en el concilio. Y ahora nosotros podemos ver que de ahí, de esa raíz, salió los católicos, salieron los evangélicos, salieron los protestantes. Ahora, dentro de los evangélicos tenemos un sinnúmero de denominaciones, que los bautistas, que los metodistas, pentecostales, los pentebautistas, o sea que están combinados pentecostales con bautistas, pentebautistas, interdenominacionales y de... No. Bueno, es más, yo ni conozco todas las denominaciones que han salido dentro de esta área, que podríamos llamar que están de la misma raíz de la iglesia madre. Celebran las mismas fiestas, ¿ok? Las fiestas paganas, en la misma Pascua, la Pascua que este señor, el emperador Constantino, estableció. Dice, no queremos nada con los hebreos, con los judíos, no vamos a celebrar Pesaj, vamos a celebrar nuestras propias Pascuas, la Pascua, y ellos establecieron viernes, sábado y domingo, viernes por un dios, el dios pez, el domingo por Istar, ¿sí? Entonces todo eso ya lo tengo ya grabado, ya lo enseñé en cuanto a eso del nacimiento de Yeshua, perdón, no del nacimiento, sino de lo que es Pesaj o Pascua. Y bueno, entonces todos tienen el mismo ADN espiritual.
están creyendo en lo mismo. Yo una vez dije, cuando recién conocía la cuestión de la Biblia, que conocí las enseñanzas cristianas, fue a la edad de 15 años, y yo le llegué a comentar a mi mamá, es lo mismo, nada más que aquí no hay santos. Y yo de alguna manera justificando, es lo mismo, o sea, se habla de lo mismo, excepto lo único que eran dos cosas básicas, podríamos, o tres quizás, que bautizaban a los niños de chiquitos, que le echaban agüita en la cabeza, que veneraban a María como una corredentora y que tenían muchos santos que intercedían por uno, ¿ok? Entonces, pues básicamente esas tres cosas hacía diferencia con los evangélicos. De ahí para allá, todo es igual, ¿ok? Ahora, tenemos aquí, en la Reforma Protestante, dice, todos están de acuerdo en el nacimiento virginal de Jesús. O sea, estamos hablando del Jesús cristiano, no de Yeshua el hebreo. Dice que es la doctrina de la Iglesia Madre. La Iglesia Madre estableció esa doctrina donde el nacimiento es virginal, el nacimiento de Jesús, el Jesús cristiano. No estoy hablando de Yeshua el hebreo, que quizás en esencia está en el mismo personaje que es el Mesías, pero con diferentes pensamientos, pensamiento helénico y del pensamiento hebreo. Entonces, de acuerdo a esto, el cristianismo que viene de la misma raíz de la iglesia madre, piensan así, que Jesús fue concebido en el vientre de Miriam y que fue virgen antes, durante y después del parto, fue virgen y que ese es el milagro. Y así nos lo vendieron, así lo creí yo también. No sé tú, pero yo también así lo creí. Y ahora que me puse a estudiar, investigar y ver el pensamiento hebreo, pues me doy cuenta que es totalmente diferente. ¿Ok? Pues esto, si tú se lo compartes a un israelita, pues no te va a creer. O sea, no va a creer de esa manera. Ahora, vamos a seguir. Pensamiento cristiano. Esta es la lógica ecuménica de Nicea. Dice, si Jesús fue engendrado por Joseph, entonces fue concebido en pecado, porque éste se transmite de padre a hijos, entonces no puede salvar a ningún hombre. Y esto fíjense que a mí me lo han dicho, me han escrito, me han dicho cosas que quieren debatir. No, ahorita mire, tengo más cosas que hacer que estar debatiendo, ¿sí? Primeramente soy un ciudadano con responsabilidades, soy un esposo con responsabilidades con mi esposa, soy padre de hijos con responsabilidades, pero también estoy de alguna manera liderando en una congregación, enseñando en una congregación donde tengo que estudiar, tengo que invertir tiempo para estudiar. Entonces todo mi tiempo lo tengo que repartir para poder atender mis responsabilidades. Entonces, para estar debatiendo, pues tengo otras cosas más importantes que hacer. Por eso mejor les pido, si tienen dudas en la enseñanza, pues estaré recopilando las preguntas y las voy a contestar en un video. Entonces, este pensamiento, una persona me lo hizo saber así, me lo dijo. Entonces, si Yeshua fue, ¿cómo se dice? ¿Cómo puso? Si Yeshua fue concebido en el vientre de su madre a través del esperma de Joseph, entonces estamos mal, ya estamos mal, porque todo el pecado se transmitió, o toda la influencia adámica de pecado se transmitió a través de esa concepción. Entonces, ¿y de dónde viene? Ese pensamiento es un pensamiento ecuménico. Dice, si Jesús fue engendrado por Joseph, entonces fue concebido en pecado. Eso es importante que lo vean. Porque este se transmite de padre a hijos, dice, entonces no puede salvar a ningún hombre. Ahora, este pensamiento lo expliqué en la parte 2. Es la transmisión de fui concebido en pecado, eso se transmite a través de la mamá, no del padre. Eso es importante que lo vea. En el pensamiento hebreo, este dogma o esta lógica cristiana, ecuménica, en el pensamiento hebreo no funciona. Porque en el pensamiento hebreo, esa transmisión que se habla del pecado, de esa iniquidad, hablando más que nada en la iniquidad, es a través de la mujer, de ese óvulo
que la mujer tiene, que la mujer produce su cuerpo, y entonces viene la semilla del hombre y fecunda, entonces sí, pero es a través de la mujer, no es a través del hombre. La semilla del hombre no transmite esa iniquidad que nosotros estamos hablando aquí. Entonces, el milagro entonces, ¿dónde radicó? El milagro radicó que sin haber ovulado, ese es el milagro, porque era una alma, sin haber ovulado, sin haberse desprendido un óvulo del cuerpo de María o de Miriam, porque el cuerpo de María pues ya traía todo ese proceso, o sea, ya tenía los óvulos ahí en su cuerpo listos, pero ninguno salió. Ese es el punto, o sea, la pregunta es, ¿había óvulos pues ahora sí que en los ovarios de Miriam? Sí, sí había, claro, pero no había ovulado. ¿Qué significa? Que no se había soltado todavía ningún óvulo. No había ninguno. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no había menstruado jamás. ¿Ok? Ahora, este punto creo que es relevante. Si no había ovulado, porque esa es la parte del contexto o el pensamiento hebreo, entonces tuvo que haber aparecido ahí un óvulo. Y cuando entró el esperma, se embarazó. Ahora me dicen, oye, pero es que Mateo dice esto, que quería divorciarse. Bueno, esas son preguntas que vamos a ir viendo y en esta enseñanza vamos a ver un poquito. ¿Ok? Vámonos despacio. Vamos a seguirle. Por eso es la doctrina cristiana dice que Jesús fue concebido sin pecado a través del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, ¿Jesús fue concebido por el Padre o fue concebido por el Espíritu Santo? Estamos hablando en el pensamiento griego, en el pensamiento cristiano, que quiero aclarar. O sea, en el pensamiento cristiano hay tres personas diferentes. Los tres son Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Son tres personas que están unidas en uno. Eso es lo que di, pero dicen tres personas. Y si hablamos de tres personas diferentes, las tres personas piensan diferente. Importante. Entonces, si el Espíritu Santo lo concibió o la embarazó, entonces ¿por qué dicen que es el Hijo del Padre? ¿O de quién es el Padre? ¿El Espíritu Santo o Dios Padre? Bien. Estamos hablando en la perspectiva cristiana que tiene el trasfondo helénico. Jesús es hijo de Dios, nacido de mujer, pero no engendrado por hombre. Todo esto son conceptos ecuménicos que nacieron allá en Nicea. Es Dios manifestado en carne, en un nacimiento virginal, de acuerdo al concepto griego. ¿Cuál es el concepto griego occidental también? Que lo vimos en la parte 2. El concepto griego, el concepto occidental de lo que significa nacimiento virginal, significa que fue una mujer que no tuvo relaciones sexuales con nadie, porque el concepto virginal significa en el occidente, nunca ha tenido relaciones sexuales. Ese es el concepto virginal. En el concepto y en el pensamiento hebreo, eso se conoce como betula, que es una mujer que ya está lista para embarazarse y todo, que ya está menstruando, que ya es una mujer normal y sana, pero jamás ha tenido relaciones sexuales. Para un pensamiento hebreo es betula, es virgen. Sin embargo, lo que dice Isaías dice que iba a ser una alma que iba a concebir. Y la única manera en el pensamiento hebreo de concebir es a través de una relación sexual hombre-mujer, no mujer-Dios. Porque si hablamos de mujer-Dios y Dios con la mujer, estamos cayendo en la mitología griega, estamos cayendo en el pensamiento ecuménico, ¿ok? Más no en el pensamiento hebreo. Por eso dice, Jesús es hijo de Dios, nacido de mujer, pero no engendrado por el hombre. ¿Por qué? Porque Miriam o María es virgen antes, durante y después del parto. Es decir, se embarazó sin tener relaciones sexuales, su himen, vamos a decir así, su himen no se rompió. ¿Por qué? Porque no hubo penetración.
Ahora, es Dios manifestado en carne en un nacimiento virginal de acuerdo al concepto griego. Es decir, Dios encarnó dentro de ese cuerpecito, de ese ser, de ese bebé, y nació. Significa que el himen no se rompió, nació esa criatura, nuestro Mesías, y María o Miriam seguía siendo virgen. Ese es el concepto ecuménico que de alguna manera lo venimos arrastrando todavía y eso nos ha llevado a una confusión muy fuerte, porque dice, el ángel le dijo a María, será llamado Hijo de Dios, pero acuérdense, Filón fue un personaje que escribió antes de que iniciara el primer siglo de esta era común y murió 10 años antes de que naciera Yeshua. Pues él explica cómo era el concepto de aquellos tiempos referente a un hijo de Dios. Y se conoce como hijo de Dios cuando una persona, una mujer, por ejemplo, una alma que no podía concebir ningún ser en su vientre y que, ¡pum!, sale embarazada. Entonces fue de manera milagrosa que Dios tuvo que intervenir en un milagro, mas no en la concepción, ¿sí? Preparó el cuerpo para que pudiera concebir con la semilla de su esposo. Entonces, ese ser que nace se le llama hijo de Dios, pero no porque lo procreó, sino lo dan en honor al que hizo el milagro, en honor al que hizo el milagro, que en este caso es el Elohim de Israel. Entonces, de acuerdo a eso, y Filón lo explica, eso es el pensamiento hebreo. Entonces, Miriam es una mujer hebrea, es una mujer alma que nunca ha menstruado, o sea, no ha ovulado, ojo, no ha ovulado todavía, y le dice, lo que vas a tener, lo que vas a concebir, se va a llamar o será llamado Hijo de Dios. Entonces, Alma, o Miriam, que era un alma, ella sabía lo que estaba pasando. Y cuando dice, no he conocido un hombre, que así se escribió en español, realmente estaba ella expresando que ella todavía no estaba lista para procrear. Su cuerpo todavía no estaba lista. Nunca he menstruado. No estoy lista para procrear un ser. Con mi esposo, con su esposo Joseph. O sea, eso fue lo que dijo. Entonces nosotros debemos comprender en dónde está radicando el milagro. El pensamiento cristiano de la Iglesia Madre es el resultado de estudiar las escrituras hebreas con metodología no judía, fuera del contexto original. Dice, esto nos desvía de la verdad que está en la Torah de Yahweh. Esto es importante y es lo que ha pasado a través de todos estos años. Los conceptos cristianos están basados en pensamientos helenistas o griegas, en la filosofía pagana. Y esto da como resultado un híbrido teológico. Y pues todos están pensando de una manera, pues, griega, romana, que está trayendo confusión. Entonces, ¿cómo pensaban los israelitas en el primer siglo? Lo que hoy vimos en esta clase es referente al pensamiento griego, al pensamiento romano, al pensamiento que había en el tercero y cuarto siglo. Desde el segundo siglo se empezaron a alejar de lo que es el pensamiento hebreo y empezaron a abrazar el pensamiento helénico y empezaron a formar sus propias doctrinas. ¿Cómo pensaban en el primer siglo? Ahora miren, los apóstoles y seguidores de Yeshua, Hamashiach, del primer siglo, antes de que se conociera el famoso Nuevo Testamento, antes de que se recopilara todo eso, esas cartas, dice aquí, los apóstoles y seguidores de Yeshua Hamashiach del primer siglo, antes de que se escribiera el Brit Hadashah, tenemos 3 preguntas. ¿Cómo compartían su fe? ¿En qué basaban su testimonio de que ellos creían en Yeshua como el Mesías? El Yeshua que fue puesto en el madero. ¿Cómo compartían eso? Pues es que Mateo dice, o es que Lucas dice. Tan solo entre Lucas y Mateo hay una diferencia de dónde viene el Mesías, ¿sí? Me parece que Lucas dice que el Mesías viene a través de un hijo de David que se llama Natán, pero no fue el rey.
no fue rey. Y Mateo dice que viene a través de Salomón, ese sí fue el rey. Entonces, una línea de reyes, ¿sí? Una línea de reyes de lo más cercano a David, pues fue Salomón. Entonces hay una diferencia, aunque coinciden en un punto, en un personaje, pero pues hay esa diferencia. Bueno, ¿quién tiene la razón? Entonces, ¿por quién vino? ¿Vino por Natán o vino por Salomón? ¿Quién tiene la razón? O sea, pónganse a checar eso. Ahora, dice, ¿qué enseñaba? Dice, ¿qué enseñaban de acuerdo al Tanaj o Antiguo Testamento para sostener su fe en el Mesías? ¿Se acordarán ustedes que cuando llegaba Pablo a las sinagogas en Shabbat a enseñar, pues él siendo un fariseo, un rabino, pues no cualquiera lo dejaban a compartir en las sinagogas, pues era un rabino reconocido, de respeto, de buena reputación. Entonces, cuando él se paraba y empezaba a hablar del Mashiach, ¿ustedes creen que Pablo decía, bueno, pues nuestro Mashiach fue engendrado en el vientre de María o de Miriam? Ella nunca tuvo relaciones sexuales con su esposo Joseph, y pues fue Dios encarnado en su vientre. Y Dios nació y se hizo carne aquí. Si eso lo hubiera dicho, pues lo sacan. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo era visto como un pensamiento pagano, un pensamiento helénico. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cómo compartían su fe y diciendo que Yeshua fue concebido a través de una mujer que nuestro Eterno la escogió y que esa mujer concibió de su esposo Joseph, y que era una mujer alma, así como sucedió con Sara, que había dejado de menstruar, que dice que ya se había olvidado lo que era menstruar, ya no ovulaba. Entonces, el cuerpo de nuestra matriarca Sara, pues ya no ovulaba. Sin embargo, cuando Abraham tuvo una relación íntima con su esposa, y nuestro padre, nuestro bendito padre Abraham, puso su semilla en el vientre de su mujer, ¡pum!, vino el milagro. Por eso Isaac se considera, nuestro patriarca se considera como un hijo de Dios. Y Filón, en la interpretación que da en Génesis 18, en esa parte que iba a concebir, Filón comenta, de acuerdo al pensamiento hebreo de aquel tiempo, este historiador dice que Sara estaba en la condición de una mujer alma. Alma significa que no estaba ya, o sea, que no había ovulación. Aunque ya había menstruado, pero ya tenía años que ya había pasado por menopausia y había pasado por todos estos síntomas que una dama conoce, y ya había dejado de menstruar, ya ni se acordaba que era eso. Por eso se rió. Ay, sí, ¿cómo? Si ya ni menstruó. Ahora, eso no significa que ella con su esposo no tuvieran relaciones sexuales. Quiero decirles que adultos mayores pueden tener relaciones sexuales y quizás no tan frecuente como los jóvenes o personas más jóvenes, pero sí las pueden tener. Entonces, vean eso. ¿Cómo compartían la fe los primeros creyentes en el Mesías usando solamente el Tanaj o el Antiguo Testamento, como se conoce? ¿Cómo usaban eso y cómo, o sea, usaban la escritura y compartían su fe y decían, Yeshua es el Mesías prometido, el que dijo el Padre que iba a enviar? Él es. ¿Y quiénes son sus padres? ¿Y por qué preguntaban quiénes son sus padres? ¿Habrá algo bueno que venga de allá de Galilea? ¿Habrá algo bueno que venga de acá, de un carpintero, de un constructor? Porque él era un constructor. ¿Habrá algo bueno? Entonces, yo creo que aquí es importante. Ellos siempre se fijaban quiénes son sus padres. Y los israelitas en aquel tiempo sabían que el Mashiach vendría de la simiente. Ellos en sus pensamientos sabían que iba a venir a través de un resultado, de una relación. Todos los que fueron considerados hijos de Dios y que fueron
tremendamente personajes en la historia de Israel. Vamos a ver Samuel. Samuel se considera un hijo de Dios porque su madre no podía concebir. Tenemos a Isaac, nuestro padre. Tenemos a Sansón, ¿ok? Tenemos personajes que de alguna manera fueron concebidos de manera milagrosa y que se les llamó hijos de Dios también, ¿ok? Entonces, mis queridos, estas preguntas, dice, ¿qué enseñaban de acuerdo al Tanaj, de acuerdo al Antiguo Testamento para sostener su fe? ¿En qué basaban su testimonio? ¿Cómo compartían su fe? Si yo te daría esta sugerencia, ¿sí? Ponte a pensar, ¿vas a compartir tu fe a alguien? Vamos a pensar que se lo vas a compartir a una israelita. Y le vas a hablar de tu fe en el Mesías Yeshua y que tú sabes que Él es el Mesías. Y le vas a compartir tu fe, hacen una cita y dice, te quiero escuchar. Vamos a tomarnos un café, yo no voy a decir nada, dice el israelita, dice esto, no voy a decir nada, solamente te voy a escuchar. Compárteme tu fe en el Mesías que tú dices que es el Mesías. Vamos a ver. Entonces, ahora tú vas a agarrar las escrituras y vas a compartir tu fe. ¿Qué vas a compartir? ¿Qué escrituras vas a usar? Para que esa persona diga verdaderamente es el heredero del trono de Israel. Porque Israel está esperando al Mashiach para que se siente en el trono de Israel. Lo están esperando. Para que ponga orden en esta tierra y para que gobierne toda la tierra. Por eso el maligno le estaba entregando la tierra para gobernar, pero sí lo adoraba a él. El Mashiach, ahora sí, Mashiach va a venir a reinar desde Jerusalén para toda la tierra. Termino diciendo esto. Nosotros necesitamos regresar a las enseñanzas de Yeshua, del primer siglo. Debemos salirnos de ese pensamiento occidental, debemos salirnos de ese pensamiento helenista, de ese pensamiento pagano romano, de ese pensamiento ecuménico que nació en Nicea en el año 325. Tenemos que desintoxicarnos como yo lo estoy haciendo, queridos. Yo estoy en eso. Cada vez que estoy estudiando, yo ruego a mi Padre Santo, Padre, revélame tu palabra, límpiame de toda lacra espiritual, de pensamiento helenista, de pensamiento romano. Límpiame, Padre Santo, de toda esa levadura que está echando a perder la fe de muchos. Y yo no quiero que mi fe se eche a perder por eso. Mis amados, veamos el Brit Hadashah a la luz del antiguo pacto, a la luz del Tanaj, del Antiguo Testamento, que es lo mismo. Veámoslo así. Y yo te aseguro que todo va a empezar a tomar su curso. Y tú te vas a dar cuenta que los apóstoles y los primeros discípulos del primer siglo, todos sabían que había un solo Elohim, el Elohim de Israel. Sabían el Shema, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Yahweh es el único Elohim. Y Yeshua dijo, Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y al Mashiach, a quien tú has enviado. ¿Ok? No te pierdas la cuarta parte, que vamos a estar estudiando qué es Elohim, qué significa. ¿Qué significa una persona enviada de un rey? Si Abba lo permite, veremos eso en este Shabbat que viene. Lo estaremos estudiando en la congregación M710 Pachuca. Ahí desde las 5 de la tarde estaremos. Les mando un fuerte abrazo, mis amados. Y si tienes dudas, apúntalas. Y cuando llegue el momento, voy a anunciar. Si tienen dudas, después que termine la serie, hagan saber sus preguntas y espero poderlas responder. Y si no, diré, no sé, pero vamos a estudiar y vamos a investigar. ¿Ok? Shalom.